Vamos a comenzar con la charla de hoy de Biosoluciones. Me presento, mi nombre es Martín Corec, trabajo en UPL en la parte de Biosoluciones, desarrollo del negocio en cultivos extensivos. Voy a presentar al gerente de Biosoluciones, Daniel Germinara, y bueno, te dejo todo para vos. Aclaro que va a aparecer un código QR para las preguntas. Al finalizar la disertación, es ese, ¿parece? Sí. Le haremos las preguntas a Dani. Sí. No, perdón. Gracias por hacer mi trabajo. Bueno. Así que bueno, mitad y mitad. Les saludo. No, eso. Quédate, yo me quedo acá. Lo que sí me voy a bajar. Bueno. Así puedo tomar asiento durante la charla, ¿qué les parece? No, bueno, ahí muy bien el compañero presentó la charla. Bienvenidos y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Doble presentación. Bueno, lo bueno que va a ser íntimo. Si se quieren acercar, somos poquitos y podemos charlar más cerca. Bueno, la idea de esta charla es contribuir a la clarificación del uso de los productos biológicos, algo que está creciendo mucho, muy rápido. Y bueno, queremos contribuir a eso, ¿no? A ver cómo usarlos, dónde usarlos, por qué usarlos, e ir generando de a poco criterios y viendo con algún ejemplo de la empresa, ¿no? Entonces, la primera pregunta es esta: si los productos biológicos contribuyen a la agricultura. No sé cuántos productores hay acá, pero les pregunto, ¿cuántos de ustedes siembran? ¿Quién tiene campo? ¿Quién siembra? Bien. De los que están, ¿cuántos usan productos biológicos? Hay 3. ¿Cómo? Exactamente, muy bien. Muchas veces pasa que uno pregunta y dice, bueno, ¿cuántos usan productos biológicos? Y de la mitad del auditorio, y el del auditorio por ahí un 10% levanta la mano. Pero se olvida que nosotros hace años que estamos usando productos biológicos, que tratamos de cuidarlos, que tratamos de usar productos de calidad y demás, pero ya tenemos experiencia y sabemos bien para qué y dónde aplicarlos, ¿no? Cómo cuidarlos, ¿no? Y paradójicamente, el rendimiento del principal cultivo de Argentina está parado sobre un producto biológico. Entonces, no es realmente nuevo, sino ya tenemos algo de experiencia. Ahora empiezan a aparecer otro tipo de productos, ¿no? Entonces, les propongo acá un orden. Damos un poco para qué sirve cada uno o qué ver en cada producto biológico a la hora de toparnos con el ofrecimiento de alguna empresa o de algún asesor. Bien, lo podemos dividir en 3. Bionutrición, producto biológico o microorganismo que impacte sobre la nutrición del cultivo. Y ahí, ¿quién entra? El inoculante, en soja, impacta en la nutrición nitrogenada de las leguminosas. Bioestimulación, que también nos suena, que es lo que ahora está más en auge. Y biocontrol es el control de alguna plaga, enfermedad, maleza, si Dios quiere, donde ahí trabajamos en el justamente control de las adversidades biológicas que pueden afectar al cultivo. Bien, en bioestimulación lo podemos dividir en 2. La bioestimulación trabajando sobre el estrés de los cultivos. Este estrés puede ser estrés uno conoce granizo, puede ser por heladas, puede ser por fitotoxicidad de herbicidas. Y bioestimulación de tipo que se lo llama comúnmente booster, que es aquella bioestimulación más clásica, que es la que hace crecer, la que potencia algo, ya sea, puede hacer crecer más a una semilla, actuar sobre la emergencia, puede actuar sobre la retención de flores, puede actuar sobre el metabolismo del cultivo para que tenga una mayor tasa de crecimiento. Perfiles distintos. Después, biocontrol,
tenemos microorganismos, macroorganismos, el Bacillus thuringiensis, muchos de ustedes lo habrán escuchado alguna vez, es un biocontrolador. Y bueno, esto, yo les diría que esto es lo que está más desarrollado, toda esta parte, y esta es la que va a venir en un futuro cercano, creemos nosotros, a complementar el uso de fitosanitarios químicos, ¿no? Bien, entonces vamos a esta primera diferenciación. Esto nos parece importante para que, como herramienta, para que pensemos bien dónde vamos a usar un bioestimulante. Si hablamos de el manejo de estrés, tenemos que, lógicamente, tener uno. La idea es recobrar el metabolismo y el resultado es tratar de reducir el impacto negativo que tiene ese estrés sobre el cultivo. Significa perder menos, ¿no? En cambio, el manejo de estimulación es en momentos puntuales, ¿no? En momentos donde define, por ejemplo, los componentes de rendimiento de un cultivo, en prefloración, en la semilla, a la siembra. Lo que trata de hacer, perdón, que me tengo que amigar con el pasaslide, lo que trata de hacer es acelerar el metabolismo en ese punto. ¿Para qué? Para aprovechar el potencial que tengo, ¿no? Es acelerar su crecimiento. Bien, les muestro esta gráfica. Es una gráfica teórica conceptual, pero sirve para terminar de entenderlo. Si esta línea verde oscura es el crecimiento acumulado de un cultivo, X, no importa, tengo un evento de estrés, una helada, un granizo, la curva, en vez de ser esta, se convertiría en la verde clarito. Por lo tanto, esta diferencia sería la pérdida de rendimiento. ¿Qué pasa? La planta recibe un golpe, se trata de acomodar y empieza otra vez a recobrarse. Lógicamente, en ese tiempo, el rendimiento potencial seguramente se va a ver afectado. La idea con un recuperador de estrés es justamente actuar lo antes posible o incluso antes del evento de estrés. ¿Para qué? Para recobrar esto, la tasa de crecimiento, lo antes posible. Y de esa manera reducir el impacto negativo que tiene un estrés. En cambio, el manejo de estimulación es aplicación de ese bioestimulante con este perfil para acelerar la tasa de crecimiento y generar una ganancia del mismo. Lógicamente, en el segundo caso voy a tener que tener los recursos para que ese cultivo pueda crecer más, es decir, que esté bien fertilizado, que esté bien sembrado, que esté regado, etcétera, etcétera, que tenga buen potencial de material, etcétera, etcétera. ¿Se entiende ahí la diferencia? Entonces, yo me paro en mis planteos, digo, tengo lotes complicados, lotes que se estresan, se apretan y demás. ¿Usaría este perfil de producto? Y tal vez no. Tal vez usaría este perfil de producto para ayudarlo al cultivo a atravesar un estrés. Ahora, si yo tengo un lote de manteca, que lo tengo bien fertilizado, bien sembrado, buen material y demás, el año viene bien, esto me va a permitir lograr una ganancia de rendimiento por acelerar esa tasa de crecimiento. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Entonces, esto es lo que tenemos que ir viendo cuando nos viene a nuestras manos un producto biológico de perfil bioestimulante. ¿Para dónde va? ¿Para qué situación va? Bien, bueno, como todo está conectado, y como vimos recién, la idea es conectar también las problemáticas con las biosoluciones. Y eso, nosotros en UPL trabajamos mucho en tratar de encontrar la mejor recomendación posible a la situación. Porque si no, ese producto o el uso de ese producto va a caer en saco roto. Entonces, les voy a mostrar algunas problemáticas medio rápido y una solución al respecto. Una, suelos salinos. En Argentina hay aproximadamente, según un estudio del INTA, alrededor de 12 millones de hectáreas con problemas de salinidad.
Y lamentablemente esos problemas de salinidad son crecientes, lugares donde uno era impensado que empezar a haber problemas de salinidad, como puede ser el sudeste de la provincia de Buenos Aires, está habiendo porque el agua de riego está levantando sales y lo estamos llevando a la superficie. Y estamos viendo la conductividad eléctrica que está subiendo. Y un ambiente salino, lógicamente, no es un buen ambiente para el crecimiento de los cultivos. Entonces, si tenemos suelos salinos, que esta salinidad puede ser natural por el tipo de suelo o por el manejo, hablamos del riego recién, tiene varios efectos negativos que conocemos: entrada de agua a la raíz, perjudica la estructura, la aireación e infiltración, disponibilidad de nutrientes, actividad microbiana, toxicidades, etc. Bueno, ¿qué podemos hacer dentro de los productos biológicos para poder mitigar esto o acelerar un proceso de mejora de esos lotes, ¿no? Y bueno, en nuestro caso, la conexión es con Humiplex, que es un producto que tiene ácidos húmicos que, aplicados al suelo, lo que hacen es, entre otras cosas, mitigar el efecto de las sales, es decir, frenar el efecto negativo de las sales en ese ambiente radicular. De esta manera, lo que se busca es mejorar ese crecimiento del cultivo. Puede ser desde directamente el logro, donde antes no salía el cultivo, lograrlo, o donde el cultivo estaba afectado por las sales, que pueda rendir un poco más, ¿no? Entonces, ahí hay una conexión directa entre esa problemática y el tipo de producto que voy a utilizar, ¿no? Les voy a mostrar, esto es una imagen del Humiplex en una maceta con arena para ver lo que hace. Es un producto granulado que se disuelve y este ambiente donde las sales se encuentran desplazadas, el cultivo puede crecer mejor. Ese es el objetivo de este producto. Ahí les voy a mostrar algunas fotos de situaciones de suelos salinos donde el uso de esta herramienta biológica permite un mayor crecimiento, desarrollo y obviamente rendimiento. Esto es maíz girasol en Saladillo. Esto es en Tucumán, hacia el lado de Santiago del Estero, maíz. En un lado nació y en el otro no. Esto en Trenquelauquen, dosis creciente. Y fíjense acá, esto es soja, Hernando Córdoba. Hace unos años, ¿qué ven acá que no hay acá? Si se ve bien la imagen, capaz que no se vea bien, pero ¿qué ven acá distinto que acá? Nódulos. ¿Son importantes los nódulos para el rendimiento del cultivo de soja? Sí. Ahora, si el ambiente es agresivo para el crecimiento de esa bacteria, pasa esto. Entonces, este testigo versus el aplicado con esta herramienta, Humiplex, además de permitir el crecimiento de la planta, permitió el crecimiento de su socio, los nódulos. Y este trabajo que hicimos con la gente de ICIAGRO, donde hicimos aplicación variable, a partir de un diagnóstico variable, una aplicación variable, para aprovechar mejor la inversión. Teníamos un ambiente de loma, media loma y bajo, o sea, el bajo la peor situación, y bueno, obviamente el bajo va a llevar más dosis y esperábamos la mayor respuesta. Bueno, miren esto, acá cuando fuimos a hacer un muestreo y después los resultados. Fíjense, en el bajo, donde aplicamos la mayor dosis, donde está la mayor problemática, la respuesta fue muy baja. La mayor fue en la loma y media loma. ¿Por qué creen ustedes que ese bajo Humiplex, a pesar de la dosis alta, no generó respuesta en rendimiento? Se lo respondo. La limitante es tan fuerte, tan importante, que no solamente hay que mitigar las sales, sino que hay que mejorar la acumulación de agua y resolver otros problemas que son mucho más graves. Entonces, donde tengo una situación crítica como esos bajos, lástima no tengo una foto del lote, ahí hay
cosas que resolver mucho más profundas. Por eso, este trabajo que nosotros hacemos de postventa con los clientes, de ir y de preventa, de ir, ver los lotes, para decir, mirá, si vos tenés un bajo salino que te aparece sal en superficie, que se inunda de uno cada 3 años, no es el lugar para invertir en esto, salvo que sea un plan de mejora a largo plazo. Ahora, las situaciones intermedias donde sí tengo salinidad, pero un ambiente razonable para que el cultivo crezca, fíjense la respuesta, ¿no? Bien. Otra pregunta, ¿la calidad de implantación es algo importante? Estamos atrás de los tractoristas a la hora de sembrar, viendo la distribución de las semillas y demás. Y hay algo más para hacer. Hay cuestiones ambientales y de manejos que afectan a esa calidad de implantación. Uno, siempre hablamos de la siembra en sí, pero cuestiones ambientales como suelo frío, alto volumen de rastrojo, suelos compactados, suelos salinos, también afectan la rapidez y homogeneidad en la emergencia del cultivo. Y en manejo, obviamente calidad de siembra, calidad de semilla, que fue un problema estos años, densidad, fecha de siembra, etc. Todo esto hace a engordar este problema que es la desuniformidad temporal y espacial. Espacial en la distribución, temporal en la homogeneidad, en la velocidad de crecimiento. Entonces, conectamos el problema con una biosolución. Un producto que nos permita, un producto biológico que nos permita darle la señal a todas las semillas, dale, arrancá. Tenés que ya empezar a germinar. Esto es lo que hace este producto. Da señales para que ese cultivo crezca antes y de manera homogénea. Obviamente va a haber variaciones de profundidad. Si la profundidad de siembra es así, obviamente que ahí hay una cuestión de mayor magnitud. Pero esto le da las señales a todas las semillas para que germinen, ¿no? Y esto me da como la chance de tener un mayor potencial de rendimiento desde el arranque. Fíjense, testigo tratado, sin rastrojo, una situación, tal vez un suelo con un poquito más de temperatura. Ahora, cuando tengo una situación un poco más difícil, fíjense que ahí la diferencia se magnifica. ¿Se ve? Esto es maíz. Maíz es donde más se ve. Papa. Este producto va también al fondo del surco de papa. Fíjense lo anticipado en el desarrollo de estolones y tuberización. Algodón. Esto es trigo acá en San Jerónimo. Fíjense, 7 días sin tratar y tratado. Ven cómo están punteando estas semillas. Y debajo 7 días después, 13 días después. Esto fue un trabajo que hicimos el año pasado en todas estas localidades, cultivo de trigo, tratamiento de semilla con biocime. No eran lotes malos, no eran lotes complicados, sino eran lotes normales a buenos. Y queríamos ver cuál era esa performance que tenía con dosis creciente. Esto se llama la jerga, la sintonía fina de la recomendación de un producto. Fíjense, lo pongo en rendimiento relativo, pues son varias localidades. ¿Qué significa esto? Que la aplicación de una dosis de 100 centímetros cúbicos de biocime cada 100 kilos de semilla generó un rendimiento extra de 16% en promedio. 17 al 150, acá ya cae, y esto es un competidor de primera línea. Ustedes dirían, bueno, me quedo con 100, acá la diferencia que notamos que era más estable, o sea, la variabilidad que había acá era mucho menor, y obtener un 16% más de rendimiento de trigo en promedio en todas estas zonas, en lotes buenos o normales, versus un costo de
30 kilos de trigo que lleva esta aplicación de este producto, da hasta vergüenza no usarlo. Y fíjense cómo un producto biológico nos puede mejorar el rendimiento económico de ese cultivo a un costo muy bajo, sabiendo lo que hace ese producto biológico, sabiendo lo que hace. Bien, y otra problemática es el estrés, y dentro de ellos uno que lamentablemente nos toca convivir, porque realmente nosotros queremos que el yuyo colorado en una soja no nos tape, no nos haga sombra, entonces tenemos que aplicar un herbicida posemergente que genera fitotoxicidad y convivimos con eso. Bueno, el tema es cuánto de esa fitotoxicidad me afecta el rendimiento final. Ese estrés, que puede ser biótico o abiótico, que hablamos hoy, también entra el manejo dentro de esto, ¿no? Carry en el suelo, aplicación de herbicidas preemergentes o posemergentes, deriva, tanques sucios, todos esos son factores que me pueden llegar a generar fitotoxicidad en el cultivo. Y la planta, para destoxificarse, sobrevivir a eso, gasta energía. Y esa energía, ¿a costa de qué creen que es? A costa de rendimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de ayudar a esa planta a que recobre su normalidad lo antes posible y que el costo energético sea el menor posible. Entonces, acá conectamos otro producto con otra problemática. Un producto que se llama Optimat, que tiene un muy alto contenido de foncisteína que apunta directamente a trabajar en la destoxificación de esa planta, ácidos fúlbicos y aminoácidos que restablecen el metabolismo nutricional, y potasio, que es un nutriente que trabaja en la regulación de la transpiración de esa planta. Fíjense que es un perfil muy, muy marcado hacia la recuperación. Entonces, fíjense, ahí hay una foto donde tenemos, esto es una soja con una simulación de deriva de 2,4-D. Y esto es la misma planta, o sea, la misma deriva, pero aplicado Optimat a los 2 días. ¿Ven la diferencia en cuanto a su recuperación? Y acá tienen una soja con una aplicación de Fomesafen, y esto es la aplicación de Fomesafen en conjunto con el Optimat. Ya sabemos que estos posemergentes lamentablemente generan fito, por lo tanto ahí podemos tener la oportunidad de aplicarlo junto para reducir ese impacto. Y como trabajamos muy fuerte en este producto con el equipo de investigación y desarrollo de UPL, tenemos mucha información y muy interesante. Les muestro acá. Esto son herbicidas preemergentes, eran 4 herbicidas preemergentes en 3 regiones de diferentes tipos de suelo. ¿Y cuál era el impacto sobre el cultivo, ¿no? Caía un 6% y la recuperación era prácticamente toda, ¿no? La pérdida 5,6%, la recuperación, o sea, esta brecha prácticamente toda, 88%. Y lo más importante, que nos interesa a nosotros, nos preocupa a la hora de que ustedes puedan utilizar este tipo de productos, es cuántas de todos estos ensayos que tenemos nos deja resultado económico. ¿Qué estabilidad tiene este producto? Y fíjense, casos económicamente positivos de toda esta red de ensayos, todos. Eso nos dejó muy tranquilos a la hora de lanzar y recomendar este producto. Otro caso, aplicación de posemergente, soja, desde la campaña 18 a la 23, en 34 localidades, promedio de todos los ensayos, lo pongo también en rendimiento relativo. Y fíjense, el impacto negativo que tuvo el uso de este herbicida, que no nos queda otra, fue en promedio de un 6%, y la recuperación fue
del 100%, poquito más. Caso económicamente positivo, 77%. Y por último, el otro escenario que estamos evaluando eran las derivas de 2,4-D. El 2,4-D, cuando uno lo ve, se asusta lo que le hace a la soja, y eso tiene un impacto muy grande. La pérdida del 18% de rendimiento y la recuperación con Optimat fue del 31% de esa pérdida. Caso económicamente positivo, el 88%. Económicamente positivo significa que me empieza a quedar plata en el bolsillo, que ya pagué el producto. Entonces, y volviendo a esto, vimos 3 problemáticas, hay muchas más. No entramos en biocontrol, en tratamiento de semilla para competir con hongos de suelo, etcétera, etcétera. Si no, se hacía muy largo. 3 problemáticas a las cuales se agregan muchas más que tenemos que identificar en nuestros lotes y ver qué producto se adecua a esa problemática para tener un resultado positivo. Ese es el espíritu que queríamos transmitirle en esta charla, en el cual trabajamos mucho, lleva mucho tiempo de trabajo con el productor, con los asesores, de indagar cuál es la verdadera problemática y brindar la mejor solución de verdad para ello, ¿no? Así que bueno, lo que les quiero dejar es que tenemos que determinar cuáles son las problemáticas y conectarlas con la biosolución correcta. Así que bueno, por mí, muchas gracias y espero las preguntas. ¿Tenés preguntas ahí en el...? Hola. Bueno, ¿alguna pregunta? Muy interesante. Paso esto por... Sí, más fácil. Sí, buen día. Una pregunta. Buen día. Con respecto al producto de los suelos salinos, Sí. ¿hicieron experiencias en pasturas, en Sí. Melilotus, Agropire? Porque la gran mayoría de esos suelos están con pasturas, ¿no? Totalmente. Mira, tenemos una experiencia en Córdoba, usado el agropiro como recuperador de suelo, ¿no? Como parte, donde se hacía un drenaje, se implantaba agropiro, luego del agropiro se aplicaba yeso una vez que teníamos, digamos, permeabilidad en ese suelo y demás. Y lo que se veía que con Humiplex se lograba adelantar un año ese proceso, es decir, que le ayudaba, contribuía al crecimiento de ese agropiro de manera espectacular. Claro, se puso Humiplex a la siembra junto con el agropiro. Teníamos un lote sin Humiplex, con Humiplex, en un esquema de recuperación, como un ejemplo puntual. Después vimos en lo que es implantación de alfalfa, las respuestas son buenísimas y si bien, digamos, en los planteos ganaderos muchas veces la inversión a la siembra es complicada, es distinto que un cultivo de cosecha, pero hay que pensar lo siguiente. En la implantación de una pastura, nosotros nos tiene que durar 3-4 años. La primera fase es clave, los primeros pastoreos son clave para no arrancar plantas, y si tengo una problemática de salinidad que me afecta ese crecimiento inicial, esto viene justo para eso. Y además lo amortizo en 3-4 años, ¿no? Eso, la verdad que debería ser el mercado, pues en general las pasturas no van a los mejores lotes. Además, las pasturas se siembra a 1 centímetro, y cuanto más cerca del suelo arriba estás, hay más sales, más pH. Está mucho más complicado que en una soja que se hace 3. Totalmente. El señor decía, como se siembra más superficial, es probable que arriba tenga más concentración de sales y es ahí donde más dificultad tiene el cultivo para crecer, aunque sea un agropiro que se lo aguante, ¿no? Pero es una situación de estrés. Así que sí, es correcto. ¿Estaba el señor? ¿No creen que tendrían que tener mayor cantidad de experiencias para hacer esa recomendación? Nosotros lo usamos en campos para implantación de agropidos sin resultados.
Mire, nosotros lo venimos trabajando de 2019. Los resultados en general son muy buenos, pero no hay que olvidarse que esto es biología. Yo no sé qué grado de salinidad tenía su suelo, qué dosis usó, como para aseverar que el producto no funciona. Puede ser una situación, como puede pasar con un herbicida que no me quemó la maleza o un fungicida que falló. Esto, por eso digo, Sí, es sí, biología. lo trabajamos en conjunto, ustedes estuvieron, hicieron inclusive visitas posteriores Sí. y nunca obtuvimos resultados, ni en diferencias de implantación, ni tampoco después en un crecimiento extra. ¿Qué valor pasto. de conductividad eléctrica tenía el lote? Bueno, yo no recuerdo en este Bueno, momento, es clave pero era eso altísimo. porque- No, era altísimo, hicimos análisis con valores de sodio por arriba del 10%, o sea, altísimo. Condiciones malas, suelos Sí. salinosódicos, Sí. pero inclusive hicimos 2 dosis según recomendaciones. Entonces a mí me parece que tienen poca cantidad de experiencias para la recomendación. Es como que sale bien en un lugar, entonces utilizan ese lugar para vender su producto. Y ese es el temor que tenemos, o por lo menos que yo tengo, con el uso de los biológicos. Son tan grandes las alternativas que hay, los suelos, los ambientes, que me parece que las compañías recomiendan algo y se anticipan demasiado. O sea, suponen que por haberlo hecho en 5 lugares, eso se va a repetir los resultados en el resto. Me permito disentir con usted. Nosotros somos una compañía seria, la cual, siendo la quinta en el mundo y una de las líderes en biológicos, sabemos cuando recomendamos un producto y además trabajamos en mejorar las recomendaciones. Esto no, usted si conoce de biología, esto no es 2 más 2. Por lo tanto, usted pudo haber tenido una mala experiencia, el señor pudo haber tenido una mala experiencia, pero el resto del auditorio pudo haber tenido una buena experiencia y no por eso uno puede condenar a un producto. No, por supuesto. Por eso le digo que uno tiene que ser cuidadoso con las calificaciones de qué hacemos o no hacemos las compañías. Yo creo que como todos tenemos espacio de mejora, nosotros, y sinceramente hemos aprendido mucho con este producto, en adaptarlo. Seguramente, tal vez sea el caso del bajo, muy bajo, que era tan malo que no hubo respuesta, y de hecho nosotros no estamos recomendando para ahí, porque la verdad que la limitante es tal que por más que uno le ponga oro en polvo, no va a crecer. Por lo tanto, yo, y vuelvo a lo primero, me permito disentir con usted, y me gustaría después charlar a ver cuál fue la situación puntual en la cual no tuvo respuesta. Señor. Sí, con respecto al Optimat, Sí. es un producto que se utiliza para estrés con fitosanitarios. Sí. Así como actúa sobre la soja bien, te pregunto si no reduce la performance del Fomesafen, porque también puede ser un biológico que favorezca el estrés que le producimos a la maleza. En ese sentido, te pregunto, si recomendamos Optimat, ¿mantenemos los mismos niveles de dosis? ¿Hay que subirlos? ¿Hay que bajarlos? No sé si me entendés. Totalmente. Excelente pregunta y fue una de las dentro de las hipótesis del trabajo, ¿qué pasaba con la performance del Fomesa? Primero tengo que pensar que una planta es receptiva a ese producto, a ese Fomesafen para su muerte, su control, y la otra no. Esa es la primera base. Segundo, cuando hicimos las pruebas, hicimos el control del control, valga la redundancia, de qué pasaba con el colorado. Pues si le estoy ayudando a la soja, el colorado también. Y no hubo diferencia.
no hubo que cambiar manejo, dosis, nada, porque el control fue similar. Así que puede aplicarlo conjunto, que no va a tener problema de control de ese colorado. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra? Daniel, bueno, no es pregunta, sino que es comentario y un poco por ahí apoyando tu explicación, digamos, al planteo de la señora. Yo me dedico a hacer ensayos desde hace 16 años yo usé Umiplex en un ensayo en una loma con calcario, en un lote con loma con calcario. Y yo podría decir que el producto no funcionó porque en el ensayo no nació nada, pero en el lote no nació nada, ni donde había calcario, ni donde no había calcario, pero fue una cuestión de un estrés puntual hídrico y totalmente ajeno, digamos, a lo que le podemos llegar a pedir al producto biológico. Con lo cual, como vos decías, el tema de la salinidad no es lo único que tenemos que estar viendo. Por ahí hay cuestiones de uso, tanto la química como los biológicos hoy, digamos, están consistentes, son nobles, y muchas veces el tema está en cómo nosotros aplicamos esa tecnología. Entonces, pasa lo mismo con un inoculante, si lo preparamos mal, lo mezclamos mal, tampoco vamos a tener efecto. Eso, nada más. Totalmente de acuerdo con eso, y el espíritu de esta charla es eso. Es tratar de acotar las variables, en algo básico, decidir qué voy a aplicar en función de la situación, y luego viene la otra parte, de aplicarlo bien en el mejor momento. En inoculantes, una tecnología hiperprobada a veces dice no funciona. ¿Y cómo se aplica? Y se aplica muy mal. Entonces, pobre tecnología, encima viva, mal aplicada, y no va a funcionar. Señor. Sí, siguiendo la temática esta, ¿no? Gran parte de mi tiempo, de todos estos 30 y pico años de asesor, me dediqué a estos suelos salinos, ¿no? Ajá. Me sigo dedicando a todo eso. ¿Zona? Desde Paraguay a provincia de Buenos Aires. Y siempre con los mismos clientes, o sea, en los mismos lugares, ¿no? Y lo que yo me animo, discúlpame, a recomendar es que vos hiciste un comentario con respecto a uno de los productos, que había uno que tenía más variabilidad en el trigo, que había varias localidades. Sí. Sí. Y que la dosis mayor tenía menos variabilidad. La de 17% versus 16%. Entonces, sí. En ese gráfico yo te recomiendo que pongas el coeficiente de variación. Tienes razón. Porque si vos ponés en uno el 10% o 20% de desviación y otro 10%, quiere decir que hay localidades que realmente no anduvieron. Entonces, creo que para contestarle un poco lo que plantea Graciela es dentro de qué marco funciona bien esto. Sí. Porque ustedes tuvieron que usar ese ensayo para darse cuenta que en el bajo no anduvo. Y capaz que el bajo es de ella, entonces... Totalmente. Bueno, pero cuando fueron seguramente no lo sabían y estuvieron ahí recomendando. Entonces, a ese tipo de situación creo que hay que tratar de tener el mayor cuidado posible, porque hubo otras compañías como Índigo también que empezaron con un marketing impresionante y le fue muy mal, ¿no? Mire, entonces, sí. la idea es, colaborando, ¿no? La idea es sí, que, sí. Bueno, lo primero que me llama la atención es que si los suelos están ocupados con pasturas, no hay ningún ensayo de pastura, que es donde primero deberían recuperar la inversión. Digamos. Tenemos 45 minutos, por eso... Está bien, No, pero ni un ensayito, ni una... Yo estaba esperando algo esto de es conceptual, Claro. si no, de Umiplex tendríamos que hablar 2 horas. Es cierto de poner el coeficiente de variación, lo que sí le puedo dejar tranquilo que en todos los casos fue económicamente positivo. Claro, o sea, bueno, eso es en importante todos decirlo. los casos Claro. eso da seguridad. Y lógicamente estamos hablando acá de biología y de productos biológicos, 2 cosas a la vez. Entonces lleva trabajo esa sintonía fina. Como le decía la señora, nosotros también aprendimos, y no es que salimos a recomendar a tontas y a locas, sino siempre acordándolo con quién iba a probar el producto, porque además
no estamos hablando de algo foliar, algo de semilla, estamos hablando de algo de suelo, más variables todavía hay, más variables. Y en ambientes malos, donde de blanco pasas a negro, casi no hay grises. Pero tenga la certeza que nosotros somos los primeros interesados en dar la mejor recomendación. Y si la señora tuvo una mala experiencia, tenemos que ver por qué y dónde en su situación podría ir mejor este producto. Pero analizar bien y para aseverar eso, por qué no funcionó, ¿no? Gracias por su comentario. Tenemos ensayo en pasturas y la verdad que después los pasamos. ¿Alguna pregunta más, señor? Lo seguinte, la aplicación del antiestrés, Sí. el momento, ¿puede ser antes del herbicida, junto o cuántos días después? ¿Y qué variables pueden intervenir, por decir, clima, otros factores del momento de aplicación? Excelente, gracias por su pregunta. Cuando desarrollamos Optimat, esa era una interrogante. Antes, durante o después. Donde mejor respuesta vimos fue inmediatamente después, en este perfil de producto, y ahora le voy a hacer el comentario, pero no había una diferencia muy significativa con aplicarlo junto. Por lo tanto, en la opción de aplicarlo junto nos facilita la operatoria a los que trabajamos en los lotes. Punto 1. Punto 2. Cuando uno trabaja de manera preventiva, es decir, mirá, va a venir un golpe de calor, o no tanto con el herbicida, pues es muy agudo el efecto, pero va a venir un golpe de calor, va a venir una época fría, la aplicación anticipada de un antiestrés es una muy buena herramienta, pero lo que hay que ver es qué tipo de producto es. Nosotros tenemos dos, Optimat es uno y el otro se llama Biotron. ¿Cuál es la diferencia? Biotron tiene menos folcisteína, o sea, trabaja menos en la desintoxicación, tiene más ácidos húmicos y fúlmicos y tiene más nutrientes. Entonces, lo que hace es, antes de ese evento de estrés, que la planta tenga su metabolismo funcionando a fondo, para tratar de sobrellevarlo lo mejor posible. ¿Le alcanza? Perdão, glifosato com fomezafém? Sí, Lo hacemos de día, sí. ¿no es cierto? Para mejor eficiencia del glifosato. Podríamos entonces inmediatamente en la noche aplicar el fertilizante, ¿no? Sí, 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 sí. En el caso de Optimat, sí. Okay. Sí, sí. Gracias. No, por favor, a usted. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? Bueno, creo que ya está. ¿Estamos? Sí, sí, estamos en tiempo casi. Y no sé si alguien más quiere acotar algo. Ya estaríamos finalizando. Bueno. Muy explicativo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por venir. Espero que les sea de utilidad. Excelente.